Constantino para que hacerle ver que el montón de dioses romanos que tenían pues son otra cosa y que si todo se centra en un solo creador es mucho más positivo para los seres humanos. Entonces se hace oficial el cristianismo y poco a poco todas las familias del Senado y todos se van convirtiendo al cristianismo. Entonces en el famoso Panteón de Roma pues hay un lugar en donde empiezan a sacar los cuerpos de las catacumbas de sus primeros patriarcas y los llevan al Panteón de Roma. Entonces ahí se establece un día en lo que es ahora el noveno mes, perdón, el 11º mes, antes era el noveno, no noviembre, de ir a celebrar a sus fieles difuntos cristianos. Y entonces pues toda la gente tiene la obligación de ir en ese día a honrar a los patriarcas cristianos difuntos. Pero poco a poco se les va olvidando y mejor se van a ver a sus muertos que a los patriarcas. Entonces se juntan en un concilio y deciden establecer otro día más para que vean a sus difuntos y otro a los patriarcas. Entonces un día para sus fieles difuntos y otro día para todos los santos. Entonces ya empiezan a ir. Y así se viene por los siglos. Cuando llegan aquí, lo primero que hace el primer arzobispo fue Fray Juan de Zumárraga es prohibir el culto a los muertos porque es del demonio, porque es etcétera, etcétera, y lo prohíben. Porque además ven que hacían unas ofrendas preciosas para sus fieles, para sus difuntos, entre el agosto y septiembre católicos. Entonces, pues como que había que restarle fuerza a esa festividad y la prohíben. Entonces, pero les dan, estos 2 meses eran Micaíhuitl, que es la fiesta de los pequeños, de los muertos pequeños, y Micaíhuitl, la fiesta de los muertos grandes, que en el altiplano son Tlazochimaco y Xocoluerzi. Tlazochimaco es la fiesta de los muertos niños y Xocoluerzi es de los grandes. Pero eran 20 días para los chiquitos y 20 días para los grandes. Entonces los prohíben y les dan 2 días, pero hasta los fieles difuntos ya traían de Roma. Cristianismo. ¿Qué pasa? Que Tlazochimaco y Xocoluerzi están a la mitad del año prehispánico, cuando el sol está cayendo con más fuerza. Entonces hay como 80 leyendas acerca del Cempasúchil, la que encontramos aquí en Malinalco y en el barrio San Martín. Era muy bonita porque dice que cuando los mexicas pasaron por aquí, vieron que en las tumbas se ofrendaba la florecita del tonalzúchil, que aquí le dicen matapiojo. Es una florecita pequeñita, sencilla. Entonces la estuvieron con lo que hicieron con el maíz, la estuvieron transformando hasta que en una sola flor había 20 flores del tonalzúchil. Entonces el número 20 es Cempowali, es 20 flores en una. Es el Cempasúchil. Pero entonces sucede algo muy curioso. Un muchacho que llega de Galicia, llega pues, a la aventura y llega al puerto de la Veracruz, de la verdadera cruz, y ve que de los barcos que llegan para transportar la mercancía desde Veracruz a la Puebla de Los Ángeles, a la capital de la Nueva España, lo hacían a lomo de esclavos, a lomos de indígenas. Entonces él dice, esto no es posible, ni en los peores países pobres de Europa se hace eso. Entonces, bueno, ya llega a la capital,
como trae capital, compra un terreno en Azcapotzalco y otro en Cuautitlán, se dedica a criar ganado, y compra otros terrenos en Puebla y se hace un buen jinete. Entonces se asocia con otro adinerado español también y hacen unas grandes carretas para traer la mercancía desde Veracruz hasta México, hasta la capital de la Nueva España. Y entonces una cuadrilla de trabajadores les va abriendo el camino y se hace las primeras carretas de transporte en toda América Latina las hizo este señor. Y empieza a acarrear mercancía, y después agranda hacia Zacatecas, hacia las minas, y se vuelve más poderoso que el virrey, pero él no era ambicioso, todo lo daban, lo repartía, y ayudaba a mucha gente, y empieza a ser muy, muy apreciado y muy querido. Pero al pasar por los montes, ve que entre agosto y septiembre, españoles, europeos, hacen sus ofrendas escondidas, bonitas, bonitas, con flores y con luces y con todo. Entonces, como tenía poder, va y habla con el obispo y toda la gente grande de poder de la iglesia. Le dice, ¿para qué prohíben esto? Si de todas maneras lo siguen haciendo. Entonces, ¿se acuerdan que hay 2 días, que son los fieles difuntos y todos los santos? Y dicen, no, pues les damos permiso que hagan sus ofrendas ya en sus casas o en las capillas, pero en esos 2 días. Y por eso es que se traslada la fiesta. Pero en realidad era cuando el sol estaba cayendo con toda su fuerza. La florecita del sol, del tonaltzúchil, fíjense ustedes, del tonalpohualli, el tonaltzúchil se convierte en 20 flores que están aprisionando la energía del sol, por eso son amarillas. Y el tonaltzúchil y el cempasúchil huelen igual, son idénticas. El matapiojos y el cempasúchil huelen igual, son de la misma familia. Entonces ese es el motivo de que se hagan ahora en noviembre. Y por muchos años fue fiesta de los poblados, empezaron a hacerse las ofrendas en los panteones, tanto en Mixquico como en Janitzio, y empezaron a tomarlas en cuenta. Se le ocurre a un estadounidense hacer una fiesta, una película sobre México, y saca unos tipos con unas calaveras gigantes danzando, y entonces se viene deformando poco a poco. Y es hasta hace, ¿qué diré?, unos 20 años, cuando se empieza a hacer popular, porque antes no tenía la fuerza, era de puertas adentro, la celebración de los muertos. Muchas familias decían, estos indios, las ofrendas que hacen a sus muertos, como si de veras regresaban. Pero es ese cariño del recuerdo. Si me recuerdas, existo. Pero no es tanto eso, sino que en el pensamiento indígena uno no muere. Uno regresa muchas veces en otros seres o en personas. Vaya, la esencia es continua. Se van muriendo los tacuches, los atuendos, los atavíos, pero no la esencia. Hay un saludo en la zona de la Huasteca, buenas tardes. Hay un saludo que cuando se encuentran a cualquier hora, porque hay un saludo para la mañana, para el mediodía y otro en la tarde o en la noche. Pero hay uno que es general y es Kentimohuica. Kentimohuica. Ken es como, timo, tú, huica, cómo te llevas, cómo te estás llevando. Llevar es el verbo en castellano portar. ¿Cómo te estás portando? Pero no de comportamiento, sino tú, jarro, cómo llevas tu esencia. Ajá. ¿Cómo llevas tu botellita? ¿Cómo llevas tu perfume? Uno es el recipiente de algo que nunca muere. Se muere se hace polvito, pero lo otro no. Esa es la ventaja de que digan, ay, es que los indios no le tienen miedo a morir.
No es cierto, no es que no se le tenga miedo, porque uno no muere. Y eso es difícil para entenderlo, porque además lo fueron transformando con el miedo de cómo te portas bien, te portas mal, te portas a la mitad. Hubo un Infierno. papa que inventó el cielo y el infierno, el purgatorio. ¿Saben por qué lo inventó? Llega el papado y se mueren sus papás, pero que no estaban casados. Entonces él no puede decir que sus papás se fueron a la gloria, al cielo, porque estaban en pecado por no estar casados. Y entonces dice, pero están en un lugar en donde poco a poco se van a ganar el camino al cielo y están purgando sus penas, e inventa el purgatorio. Entonces ya se va estableciendo toda una jerarquía, que les diré, post-mortem. Y realmente, vaya, hay que entender eso. Si es uno muy católico no lo puede entender porque está latente el castigo. Me voy a arder. Y vean ustedes también la mala leche. Cuando preguntaban qué cosa era el Mictlán y les decían ese lugar donde todo cambia, ellos decían, es el inframundo, es el infierno, en donde llega todo aquel que se ha portado mal a arder por toda la eternidad. ¿Cómo se los demuestra a los indios? O sea, una zanja. Y luego, ¿quiénes son los más rebeldes? Ahí traigan esos dos. Y en esa se echa leña hasta que estén ardiendo las llamas y avientan a los que se estaban portando mal, a sus esclavos. Y al ver cómo se retorcían, así están las ánimas. Así están las ánimas en el purgatorio y así van a estar en el infierno. Era una crueldad para todo esto horrible, que tratan de borrar, pero no. Ahí está un códice que se llama el del aperreamiento, en donde en el foso, para castigar a los rebeldes, meten perros de lucha y no les dan de comer mucho tiempo. Entonces a los que van a castigar se los avientan y el aperreamiento es destrozados por los perros. Bueno, entonces, pero vamos a celebrar a los muertos. A recordar. Pues digo, ahora que ya se hizo popular, porque antes no, antes era nada más en las casas y lo de personas de bajo nivel, porque con una ofrenda en la casa de un rico, pues ¿cómo? No, y ahora ya. Y empezamos a hacerlas en las escuelas desde hace 30, 40 años y empezó a moverse. Y de repente, pues la avientan en el Halloween para hacer una revoltura. Afortunadamente, se logró separar. Sí, se separó. Sí.